paso porque son pocos los que han preguntado qué tal los ejercicios. Yo he preguntado, pero parece que no, ha habido mucho trabajo. Bueno, continuamos. Ya de esto queda muy poquito y estaríamos cerrando esta unidad, ¿no? Que la dividí en 3 partes. Esto no tiene tanto cálculo, sí la segunda parte, y después tendríamos estadística, que es también una parte que tiene bastantes ejercicios, ¿no? Bien. Y vamos viendo esto, ¿no? ¿Lo están viendo, chicos? Porque a mí no me aparece si... Sí, profe. Qué raro que nos aparece. Bueno, esta variable y base de datos, habíamos dicho variables cualitativas, que son en que la categoría o el valor que corresponde a una característica o a una cualidad. Para no confundirnos, vamos viendo cualitativa, cualidad, cuantitativa, que son números, ¿ya? Y esto, bueno, los valores son excluyentes. Por ejemplo, si ponemos sexo o asignamos un grupo, un tratamiento, no sé, por ejemplo, podemos decir acá, grupo de sangre A y B, solo van a poder estar eso, ¿no? O las condiciones que vamos dando. Estas son nominales, ¿ya? Todas estas variables cuyo valor simplemente puede ser un sí o un no, o lo que corresponda. Para su medición usamos estas escalas nominales, donde los valores los identificamos con palabras, ¿ya? Y una escala nominal solo permite clasificar, pero no vamos a hacer ni por orden ni jerarquía, sino que nos permiten operaciones de igualdad o desigualdad, sano, enfermo, etc. Y también aquí tenemos que pueden ser binarias o dicotómicas, ¿ya? Sí, Sano, sí, enfermo, puesto, no expuesto. Sí. Te relajás, pero te relajás en un tren, en un avión, en un colectivo, porque no te relajas Por en tu vida. favor, cierren el micrófono. Después tenemos las policotómicas, que son con varias categorías, por ejemplo, grupos sanguíneos, cierto tipo de tratamiento, estado civil, etc. Las cualitativas ordinales también son cuyos posibles valores se encuentran jerarquizados y ordenados. Acá el tipo de escala utilizado se denomina ordinal. Les decía, no se preocupen tanto si no lo logran entender, que viendo la parte de estadística todo esto va a ser mucho más claro. Saber que tenemos cualitativas y cualitativas ordinales, ya que nos va a dar un orden, una jerarquía. En las variables cuantitativas tenemos variables que utilizamos números y que expresan con exactitud los datos, ¿ya? Tenemos discretos y continuos. Y aquí también nos van a dar, sus valores son finitos, coinciden con números enteros. Los continuos son números y además teóricamente pueden ser iguales a cualquier cantidad intermedia entre los números enteros, así que podemos tener una infinidad de valores. Los datos, tenemos datos truncados o censurados. En algunas ocasiones, algunos datos o medidas, vamos a sospechar el valor solamente, pero no lo vamos a saber con precisión porque es muy difícil, ¿ya? Y a lo mejor el valor está situado más allá de un límite y vamos a clasificar según la observación. Las fuentes de datos. Las fuentes de datos pueden ser, las podemos tener, que pueden ser primarias, o sea, van a ser del observador. El observador las va a crear, estas fuentes, o sea, va a crear sus datos, ¿ya? O podemos tener estas fuentes secundarias, que son todos los datos que nosotros sacamos de los censos, etc. Así que esto nos da un panorama mucho más amplio para usar datos, ¿no? A veces cuando queremos sacar, por ejemplo,
cuántas personas murieron en tal año, vamos a ver los datos que tienen en el ministerio y sacamos, ¿no?, la mortalidad, la natalidad, etc. Así como lo que les fui dando como tablas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, ¿el trabajo es individual o grupal? Solo le pregunta el trabajo. Solo eso está. ¿Ah? Chicos, ¿de qué le hablé? No, el trabajo. Bueno, el trabajo es personal. ¿Ya? Cada uno lo va a hacer. Lo que vamos a hacer, ya les decía, vamos a hacer, el otro miércoles vamos a hacer un ensayo de ejercicio. Yo estaría más preocupado si ustedes aprendieron o no los términos, saben decirme, a ver, ¿qué es una muestra? ¿Se acuerdan? Lo vimos la vez pasada. ¿Era una parte de una población, profe? Es una parte A de mí me sale porción. Bueno, es una porción también que nosotros vamos a sacar así con diferentes características, ¿no? Esto lo vamos a, le vamos a dar las características que queremos buscar, ¿no? ¿Qué tipo de muestras hay? Muestras, ¿cómo pueden variar las muestras? Cuantitativa y cualitativamente. Sí. Y también pueden ser, de un modo que yo digo, yo en esta muestra quiero que todos sean varones de tal edad. ¿Ya? Voy a dar parámetros bien concretos. O puedo sacar también una muestra al azar. 10 personas de este barrio, sin decir. ¿Sería específico o inespecífico? Claro, ¿ya? Eso. A ver, otra cosa. ¿Se recuerdan lo que es sesgo? Un error sistemático, consejo Ya. era lo mismo. ¿Y qué tipos de sesgo tenemos? Porque el sesgo está bien, es un error sistemático que se produce, pero a veces se puede producir este error. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce el error en sí? ¿No? Acuérdense que teníamos sesgo por selección, sesgo por medición, por confusión. ¿Qué es una transición demográfica? ¿Una qué, profe? Transición demográfica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la transición demográfica? Era el paso del tiempo, pero cómo afectaba la natalidad, la mortalidad, eso. Un descenso de la mortalidad. No lo estudié, por eso sale la definición así. Bueno, por eso les digo, a veces es bueno repasar. ¿Por qué? Porque así me doy cuenta si sé o no sé. No es que ustedes se tienen que aprender las cosas de memoria, no, yo no quiero eso, pero al menos que nos recordemos, ¿no?, que transición es este paso del tiempo, y que vimos cuántas transiciones. 3. ¿3 eran solo? ¿O habían un poquito más? ¿No? Acuérdense, hay una transición incipiente, una transición moderada, la plena transición es cuando estoy en todo el pleno del desarrollo, y esta transición avanzada donde ya como que se estaciona, ¿no? Y que esto es muy importante también saberlo. ¿Por qué? Porque en una transición incipiente, cuando todo está empezando, voy a tener una alta natalidad y una alta mortalidad.
En una transición moderada voy a tener alta natalidad, pero la mortalidad va a ser un poquito más moderada, ¿ya? O sea, la mortalidad, sí, digo bien. Después, una plena transición, tengo una natalidad moderada, o sea, hay pocos nacimientos y también hay una mortalidad baja o moderada. Y en la transición avanzada, o sea, que se logró un desarrollo, ¿no? Voy a tener la natalidad y la mortalidad moderada o baja. Esto es importante reconocerlo porque así me voy a dar cuenta también cómo va cambiando y las fases que van teniendo, ¿no? Las fases de la transición demográfica. Hay un antiguo régimen demográfico, en la segunda fase hay un comienzo de la transición, o sea, se está iniciando todo. Una fase 3 es final de la transición, el 4 un régimen demográfico moderno. ¿No? Esto es importante tenerlo claro para ir viendo, si yo le pregunto, en la primera fase, ¿cómo es la natalidad de la mortalidad? Porque eso también, cuando hagamos, o ustedes hagan un estudio de población, ¿ya? Dentro de la salud pública, si hago un estudio de población tengo que darme cuenta en qué fase, en qué transición está esta población demográfica. Esto es muy importante reconocer. Es una población joven, está estacionaria, ¿no? ¿En qué fase van? ¿Cómo se van? Y aquí yo voy comparando los valores, ¿ya? Valores de natalidad, de mortalidad, ¿no? ¿Se fueron recordando o más o menos nomás? ¿Ya? Esto nos ayuda, y esto un poco uno lo tendría que recordar así, si repasó algo, no saberlo de memoria, ¿ya? Y, por ejemplo, la muestra siempre es un subgrupo de la población que yo quiero estudiar, o sea, es un grupo reducido en que yo lo saco del contexto para estudiarlo, y a lo mejor voy a poner algunas características, ya les decía, esta población, esta muestra, tienen que ser de 15 a 20 años. No importa si son varones o mujeres. O no, voy a tener la mitad varones y la mitad mujeres. Y de tal edad a tal edad quiero mujeres, ¿no? O quiero varones. Y así le vamos dando las características. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ustedes sepan qué es lo que significa cada cosa. ¿Qué es lo que es demografía? Esta ciencia, ¿no? que estudia las poblaciones, cómo se vale, cómo estudia las poblaciones y qué es lo que observa. ¿Ya? Porque si yo le pregunto, ¿qué es lo que es la demografía? Sí, es el estudio de las poblaciones, pero ¿qué voy a estudiar de las poblaciones? ¿O qué parte? ¿Bien? Así que por favor, vayan repasando. Yo sé que tienen muchas cosas, pero si ustedes repasan cada vez algo, o se leen un poquito el apunte, se dan cuenta de algunas cosas que no entendieron, y así me pueden preguntar, o se puede reforzar algo que no hayan entendido, de modo que sea una ayuda, porque si no, si después cuando sea al final, miren que es una materia anual, son muchas las unidades que tienen que dar, o sea, al final hay un parcial, pero después hay un final, y en el final entra todo. ¿Sí? Bueno, ¿me pusieron la asistencia? Sí, profe, Sí. ¿sabe que yo tengo una duda? ¿Cómo se sacaba el porcentaje de los nacimientos y de la mortalidad? Bueno, Aldana, la otra clase, solo ejercicios. Bueno. Solo ejercicios Pero- y por favor, una cosa, tengan en mano, háganse una fotocopia, al menos de la parte donde están las fórmulas, para que las usemos. Porque teniendo la fórmula, también si tuviéramos el examen así en vivo, ustedes pueden usar la fórmula. Yo no quiero que se la sepan de memoria, lo importante es cómo la uso, si sé usarla y buscar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, para sí. la asistencia está en el chat. Sí, está en el chat. ¿O no lo ves? Ahí lo mando de nuevo porque a veces cuando uno entra más tarde no suele verlo.
Bien, entonces, la próxima clase quiero que tengan en mano las fórmulas para hacer los cálculos y vamos a hacer ejercicios. Nos vamos a dividir en grupos, yo les voy a dar los ejercicios, los desarrollan y los hacemos después en clase todos juntos. Así, las dudas que vayan surgiendo las vamos resolviendo en ese momento, para que después, el día 13, ustedes hagan su trabajo práctico, ya lo hacen solos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Yo les aconsejo que lo que hay ahí en el apunte, hagan la actividad, porque esa también les da la posibilidad de decir, no lo entendí, voy a mirarlo de nuevo. Bien, si no hay preguntas, no hay dudas, quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima para hacer ejercicios, solo ejercicios, así que, por favor, calculadora en mano, ¿da? Y las fórmulas para poder aplicar lo que vamos, o sea, los ejercicios para poder aplicar las fórmulas, ya que no han hecho la actividad. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? Los saludo, que tengan un buen resto de semana y cualquier cosa en el chat. Gracias, profe. Bueno, gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.